En un parque verde y frondoso de Tokio, una hermosa joven le pregunta a un chico si la está pasando bien. Yuki, mientras observa el paisaje, se maravilla en silencio de que una chica tan protegida le esté ofreciendo su regazo como almohada. En su mente, piensa que Huna Tenkoin es un poco despistada. Él solo había mencionado que una compañera de clase descansó sobre su regazo, y ella inmediatamente se ofreció a hacer lo mismo como si fuera algo totalmente normal. Aún así, aceptó, y ahora está recostando la cabeza sobre sus piernas. Él comenta que la vista es realmente refrescante, y ella responde que, si no fuera por él, no sería tan agradable. Le da las gracias y menciona que incluso lo escribirá en su diario. De repente, se queda paralizada después de decir eso, y Yuki le advierte que, si sigue hablando así, puede ser bastante peligroso. Huna, sorprendida, le pregunta qué es lo peligroso de todo eso. Él se sonroja levemente y empieza a pensar que ambos solo son amigos, recordando el día en que conoció a Huna por primera vez. Él es el único hijo del dueño de una tienda de bicicletas y está trabajando allí cuando su madre lo llama diciendo que la comida ya está lista. Ambos se sientan a la mesa y comienzan a comer. Viviendo solo con su madre, él le da las gracias mientras está sentado, y ella lo llama para que se acerque. Ella también le dice que mantenga libre su agenda para las próximas vacaciones, porque irán a un concierto de piano. Al escucharlo, él se pregunta si será una presentación de música clásica. Su madre lo confirma y luego le muestra un álbum, explicando que es un concierto conmemorativo y que el nombre de la intérprete es Kanade Midorikawa. Yuki recuerda que le resulta bastante nostálgico, ya que solía escuchar sus CDs. Ella le explica muchas normas de comportamiento y otras cosas, y él piensa que su madre siempre le enseña bastante siguiendo una política educativa muy estricta. También ha recibido muchos regalos educativos de su parte bajo el pretexto de los estudios y los modales. Luego, de manera casual, ella revela que solía asistir a los conciertos de esa cantante, y ambos conversan al respecto. Ella le pregunta si está aburrido y le sugiere que la acompañe, ya que tiene 2 entradas. Asume que a su hijo quizá no le interese la música clásica, pero Yuki aclara que no es así. Explica que solo se siente un poco distante de ese género, pero que no le desagrada. Su madre lo felicita, diciendo que aprecia su buen gusto. Mientras tanto, a Yuki le gustan el jazz y las bandas de rock. Él añade que se ha dado cuenta de que existen muchos tipos de música además de la clásica. Piensa que le gusta lo suficiente como para escucharla en casa. Entonces su madre le pregunta si irá al concierto con ella, y él acepta feliz, pensando que será agradable escuchar música clásica después de tanto tiempo. Se pregunta si la música clásica puede competir con el rock en volumen. El día del concierto, Yuki y su madre hablan sobre la organización del evento. Ella le explica que los organizadores son el grupo Tenkoin, que trabaja con grandes empresas en Japón y en todo el mundo. También menciona que incluso han colaborado con un grupo en Estados Unidos. Su madre añade que el grupo Tenkoin está vinculado a muchas industrias, así que organizar un concierto de piano no representa ningún problema para ellos. Señala que el edificio frente al que están parados podría pertenecer también al grupo. Le dice a Yuki que el grupo no tiene nada que ver con personas comunes como ellos, y lo guía hacia el interior. Apenas entran, consiguen asientos muy buenos, y Yuki expresa su agradecimiento. Ella lo anima a escuchar con buena disposición, y él asiente, pensando que se trata de una experiencia familiar. Luego se anuncia que el concierto comenzará en breve, y los mejores intérpretes empiezan a tocar sus piezas. Otro anuncio informa que, por razones de seguridad, no se pueden compartir ciertos detalles, pero que hay un invitado muy importante presente, quien además es el anfitrión del concierto. No es otro que Tenkoin Haruomi, el líder del grupo Tenkoin. Al oír esto, Yuki queda atónito al darse cuenta de que realmente se trata de él. Entonces Haruomi sube al escenario, y Yuki se llena de emoción, casi perdiendo la compostura, ya que siempre lo ha visto por televisión. Haruomi se presenta ante el público y menciona que Midorikawa fue una amiga muy querida que falleció hace 15 años, pero que jamás la ha olvidado. Mientras Haruomi continúa con su discurso, la madre de Yuki le dice que el concierto ya terminó y que deberían irse, pero Yuki le pide que espere. Entonces Haruomi anuncia que tiene una hija que toca el piano, no al nivel de los profesionales, pero le pide al público que observe su interpretación al final del concierto y llama a su hija al escenario. La madre de Yuki se pregunta por qué el concierto no ha terminado aún, pero la atención de Yuki está en otro lugar. Él observa a la chica, Huna Tenkoin, y se sonroja intensamente. Su madre comenta que siente ganas de llamarla una princesa, y él piensa para sí mismo que realmente parece una. La contempla fijamente, pensando que es increíblemente hermosa. Mientras tanto, Huna se sienta frente al piano y comienza a tocar, deslizando sus dedos con suavidad sobre las teclas. Al ver su interpretación,
Yuki queda completamente asombrado y sus ojos se iluminan. Piensa que, para cuando se dio cuenta, la presentación de Huna ya había terminado, y el lugar estaba desbordado de aplausos de todos modos. Después de la actuación, él aplaude con alegría, pensando que fue maravillosa. Luego su mirada se posa en su madre, y queda en shock al ver lágrimas en sus ojos. Al notar esto, siente un dolor aún mayor, al darse cuenta de que nunca antes había visto llorar a su madre. Ahora su madre también empieza a mirarlo. Ella le pregunta por qué la está observando así, y él responde que nunca antes la había visto llorar. Ella pone una excusa, diciendo que algo le entró en el ojo, y luego insiste en que ya es hora de volver a casa. También le entrega algo de dinero de bolsillo, diciéndole que puede comprarse lo que quiera, pero que regrese a casa a tiempo. Al recibir el dinero, Yuki siente que el pánico aumenta aún más. Él le pregunta a su madre si de verdad está bien darle tanto dinero, pero ella se va sin responder. Viéndola alejarse, piensa que quizás se sintió avergonzada de que la viera llorar y le dio 50.000 sin darse cuenta. También le preocupa que, si luego le pide el dinero de vuelta después de gastarlo, eso podría ser un gran problema. Aún así, se recuerda a sí mismo que su madre le dijo que lo usara. Piensa que hoy es un día increíble, porque puede ir de compras, comer lo que quiera y aún así le sobra bastante dinero. Pero ahora se pregunta qué debería hacer primero. De repente, choca con alguien y nota que el bolso de la mujer cae al suelo. Mientras recoge el bolso, se disculpa y pregunta si la señora está bien. Pero cuando levanta la vista, se queda completamente sorprendido, con la mirada congelada. La joven le da las gracias y, al devolverle el bolso, Yuki se queda sin palabras. Le pregunta si es Huna, la chica que acaba de tocar el piano. Ella no entiende la pregunta, y él aclara que asistió a un concierto ese día y se refería a eso. Ella vuelve a darle las gracias, y al oírlo, Yuki se siente bastante nervioso. Huna se aleja, y Yuki no puede dejar de pensar que es increíblemente hermosa, como nadie más. Entonces nota que un chico se le acerca y se queda cerca de ella, y asume que está coqueteando. En su mente piensa que cualquiera lo haría con una chica tan bonita. Pero ahora se sorprende al ver que Huna parece tener dificultades para hablar o manejar la situación con el otro chico. Observándolos a ambos, Yuki interviene y se disculpa con el chico, diciendo que la señorita está con él. El chico, molesto, responde que si ella tenía novio debería haberlo dicho antes. Yuki le aconseja a Huna que simplemente lo ignore, pero ella se pregunta de manera inocente si está bien ignorar así a alguien. Luego le dice a Yuki que no sabe mucho sobre el mundo, ya que hoy es la primera vez que camina sola por la ciudad. Yuki, sorprendido, le pregunta si de verdad es su primer día. Huna explica que vino en secreto. Yuki le dice que lo entiende, ya que incluso durante la presentación su doncella la apoyó mucho. Le pregunta si normalmente alguien se queda con ella para cuidarla. Huna piensa que él sabe bastante y asiente. Ella añade que hoy no había nadie con ella, así que sintió que era su oportunidad de pasear libremente. Al escuchar esto, Yuki piensa que tal vez Huna es como un pájaro atrapado en una jaula, viviendo su vida de esa manera. Él le aconseja que quizá no sea apropiado andar así sin permiso y que debería avisarle a alguien. Huna está de acuerdo y luego admite que la aventura tampoco es lo suyo. Le da las gracias y dice que ahora regresará a casa. Cuando empieza a irse, Yuki la detiene y de repente se pregunta por qué hizo eso. Piensa que ella es alguien de otro mundo y que debería haberla dejado ir. Luego reflexiona que, si se encontraron de esta forma hoy, no es algo que ocurra normalmente. Y se dice a sí mismo que tal vez todo está bien. Yuki comienza a contarle que formaba parte de una banda, y que su vocalista era estadounidense y tuvo que regresar a Estados Unidos por un problema con sus padres. Yuki y su grupo siguieron al vocalista hasta América. En ese entonces, Yuki tenía 14 años, e incluso realizaron una gira en vivo en Estados Unidos junto a él. Pero ahora, al recordarlo, se da cuenta de que todo fue bastante imprudente. La valentía adolescente suele venir acompañada de una falsa sensación de seguridad. Al principio, sus conciertos no eran muy buenos. Tenían que soportar latas vacías volando y el desprecio de la gente. Pero poco a poco comenzaron a ganar popularidad, y su concierto de despedida en Nueva York fue un gran éxito. Después de eso, un grupo se acercó a su camerino y se llevó al vocalista. Ahora, él es un cantante de primer nivel en Estados Unidos. Yuki explica que su banda se disolvió, pero de ella surgió un cantante excepcional. Todo esto le pareció como un sueño. Y lo comparte con Huna para mostrarle que alguien como él, que al principio ni siquiera sabía hablar inglés, viajó a Estados Unidos y realizó una gira que fue una aventura de toda una vida. Añade que ahora ella también puede vivir cosas así, porque vino aquí por una razón. Entonces Huna le pregunta si solía ir de aventuras con amigos. Yuki lo confirma.
Al escucharlo, se da cuenta de que Huna no tiene amigos así y se lo pregunta. Ella revela que sí tiene amigos, pero ninguno que se iría de aventura con ella. Le dice que le gustó escuchar su historia, pero que ella no podría hacerlo sola. Entonces, reuniendo un poco de valentía, Yuki le ofrece ser su amigo por ese día. Quiere que Huna viva una aventura junto a él. Y ese día, Yuki conoce por primera vez a la joven. Piensa que en la vida hay muchos encuentros que las personas dejan pasar o ignoran por alguna razón. Pero este, estaba destinado a quedarse con él para siempre. Porque esta historia trata sobre el encuentro entre una joven protegida y un chico común. Los chicos comunes, a veces, tropiezan con historias extraordinarias. Una hora después, la conversación entre los dos ya fluye con normalidad. Intercambian sus nombres y, dejando de lado las formalidades, Yuki le pregunta qué tipo de aventuras le gustan a Huna. Ella lo piensa un momento y dice que quiere volar por el cielo. Al oír eso, Yuki se queda totalmente sorprendido. Ella explica que quiere volar libremente, como un pájaro suelto en el cielo. Al escucharla, Yuki se pone a pensar, pero Huna se ríe y dice que eso es imposible para ella. Yuki comenta que conoce a un instructor de paracaidismo que solía ser cliente habitual suyo, y empieza a contactarlo. Huna lo observa, asombrada, mientras lo ve hacer la llamada. Después de eso, Yuki le informa que el instructor dijo que el paracaidismo es imposible, sobre todo para menores como ella. Sin embargo, hay 2 o 3 opciones de otros deportes, como ala delta o parapente, pero hoy solo pueden hacer bungee jumping. Al escuchar esto, Huna se muestra un poco sorprendida. Él menciona que hay un parque de diversiones cerca donde se puede hacer bungee jumping. Le pregunta si ya ha probado esa experiencia antes, y ella responde que no. Yuki dice que mejor así, porque él tampoco lo ha hecho nunca, así que lo harán juntos. Al oírlo, los ojos de Huna brillan, y él la anima a acompañarlo. Ella duda un poco. Ella pregunta si el bungee jumping realmente significa saltar desde un lugar alto con una cuerda elástica y si de verdad él quiere hacerlo. Yuki le responde preguntándole si no quería volar por el cielo, aunque piensa para sí mismo que esto es más caer que volar. Aún así, le dice que si hace algo que nunca ha hecho antes, todo en su corazón se sentirá como si estuviera volando. Le explica que de esa manera sentirá la sensación de volar apenas lo intente, y le asegura que todo va a salir bien. También menciona que tendrá que cambiarse de ropa antes de ir. Luego llegan al parque de diversiones, donde Yuki empieza la cuenta regresiva. Entonces saltan desde ahí. Al ver esto, Huna cierra los ojos por el miedo, mientras Yuki disfruta completamente el momento. Ella grita al verlo abajo, llamándolo por su nombre. Pero pronto se da cuenta de que Yuki ha aterrizado de forma segura y perfecta. Al verlo reír, queda impresionada. Yuki, desde abajo, le grita que ahora es su turno. Al mismo tiempo, el personal le informa a Huna que le toca saltar. Al escuchar eso, su corazón empieza a latir con fuerza. Mira hacia adelante, sorprendida, y duda. El personal le pregunta si quiere dar un paso atrás, pero con las palabras de Yuki y el valor en su corazón, ella se niega. Decide saltar y se prepara. Recuerda las palabras de Yuki, cuando él dijo que también tenía miedo de saltar, pero quería dominar ese temor. Reuniendo su propio coraje, piensa que debe empezar la cuenta regresiva. De pie en el punto de salto, comienza a contar en su interior y avanza lentamente. Mira hacia abajo, donde está Yuki, y piensa que las personas que nunca se atreven a volar son las que se quedan atrás. Con ese pensamiento recorriéndole todo el cuerpo, termina su cuenta silenciosa, llega al 1 y salta. Y en ese instante, empieza a sentir como si estuviera volando por el cielo. Poco a poco desciende y aterriza justo en el objetivo. Yuki la felicita por su gran salto y la observa. Ella se muestra un poco sorprendida, y él le pregunta si está bien. Con un brillo en los ojos, ella dice su nombre y, tomándole la mano, se acerca a él. Luego se pega a él y le pregunta si está bien quedarse así por unos momentos. Él se sonroja y se pone nervioso, pero después se convence de que no pasa nada. Comenta que cree que eso puede ser un poco relajante. Huna asiente y dice que se siente así. Mientras tanto, Yuki piensa para sí mismo que no quiere separarse de ella en absoluto. Al mismo tiempo, Huna recuerda que cuando saltó sintió como si le hubieran crecido alas en la espalda, aunque en su mente se sintió más como caer que como volar. Yuki dice que, a sus ojos, Huna realmente estaba volando, porque estaban bastante alto. Huna explica que quiso aferrarse a él, pensando que no debía dejarlo atrás. Al escuchar eso, Yuki se sonroja profundamente y con suavidad la separa tomándola del hombro. Le sugiere que sigan adelante, pensando que la situación se está volviendo un poco incómoda y preguntándose qué debería hacer. Le advierte que, si actúa así,
podría causarle problemas. Al oírlo, ella se queda en silencio. Luego le pregunta si le ha causado algún problema. Yuki aclara que no es eso, pero como no encuentra las palabras adecuadas, deja el tema ahí. Después empiezan a caminar por el parque. Durante el recorrido, Yuki se sorprende al enterarse de que Huna se ha inscrito en la Academia Kikut. Asombrado, le pregunta si conoce ese lugar. Él explica que supo de esa escuela mientras buscaba una para él, y notó que allí estudiaban hijos de políticos y CEOs. Al escuchar esto, Huna le pregunta a Yuki si ya decidió a qué escuela irá. Él responde que no, pero que su madre quiere enviarlo a una buena escuela, así que tendrá que dar lo mejor de sí. Poco a poco, notan que ya está oscureciendo. Yuki comenta que regresará a casa en tren y pregunta si debería acompañar a Huna hasta su casa. Ella responde que no es necesario, porque cuando encienda su teléfono y llame, un auto irá a buscarla. Yuki pregunta si eso significa que la van a retar, y ella dice que sí, pero que está bien. Es consecuencia de sus propias decisiones, y él solo la ayudó. Luego le pregunta cuándo se comunicará con ellos, y ella responde que en un rato. Ella explica que no quiere desperdiciar esta oportunidad y que quiere viajar en tren para acercarse más a casa y pedir que envíen un auto por ella. Además, necesita cambiarse de ropa. Yuki asiente, diciendo que su plan tiene sentido, y le comenta que deberían ir a la estación más cercana a la ciudad. Luego, Yuki lleva a Huna a un lugar donde puede cambiarse de ropa. Después de eso, ella se siente bastante contenta. Yuki comenta que también se puede alquilar ahí un cubículo para bañarse. Al escuchar esto, Huna se sorprende y le dice que sabe de todo, desde el parque de diversiones hasta los cafés. Yuki responde que no es para tanto. Ella le dice que, desde su punto de vista, él sabe muchísimas cosas. Al escuchar eso, Yuki se sonroja. Entonces, de repente, saca un regalo y se lo entrega, pidiéndole que lo acepte. Al verlo, los ojos de Huna se abren y un leve rubor aparece en su rostro. Yuki le dice que lo conserve como recuerdo. Lo había comprado mientras ella se cambiaba de ropa. Al mirar el regalo, Yuki piensa para sí mismo que por fin ha llegado el momento de despedirse. Le pide a Huna que lo abra, y cuando ella lo hace, aparece un diario. Él le dice que su aventura no debería terminar ahí. Que, de ahora en adelante, todo lo que desee debería escribirlo en ese diario y, cuando tenga la oportunidad, cumplir cada uno de esos deseos. Le recomienda llamarlo el cuaderno de las cosas que quiero hacer. Pero luego él mismo propone que mejor se llame cuaderno de aventuras. Huna está de acuerdo con el nombre. Sonrojado, Yuki piensa que sus caminos ahora se separarán, pero espera que ese cuaderno la guíe por un camino brillante. Junto con el cuaderno de aventuras, hay otro regalo más, que Yuki dice que es un extra. Al verlo, Huna se siente realmente feliz y le agradece, diciendo que lo atesorará toda su vida. Al principio, él se sorprende un poco, pero al ver cuánto cariño le tiene ella al cuaderno, piensa que, si eso la hace feliz, entonces está bien. De pie en la estación, sigue preguntándose en su corazón si de verdad ya es momento de decir adiós. Entonces, el sonido de la música llega a sus oídos, y a Huna le parece que alguien está tocando el piano. Empieza a seguir el sonido, y Yuki va detrás de ella. Huna ve a una persona tocando mientras camina por la calle, y al verlo, queda muy sorprendida. Yuki le explica que en las zonas concurridas hay artistas así, donde cualquiera puede sentarse y disfrutar. A Huna le encanta esa cultura, y Yuki le sugiere que vayan y toquen un dueto juntos. Ella pregunta si de verdad deberían hacerlo, y se pregunta qué podrían tocar, ya que solo conoce música clásica. Yuki propone una pieza de jazz. Huna acepta, y él le pregunta si conoce la canción. Ella dice que no, pero que la entenderá después de escucharla una sola vez. Saca su teléfono y empieza a escucharla, mientras Yuki se pregunta si de verdad podrá copiarla con solo una escucha. Le pregunta qué le parece la canción, y ella responde que no la ha oído antes, pero que podrá tocarla. Yuki queda asombrado, preguntándose cómo puede hacerlo con tan solo una vez. Ella insiste en que podrá hacerlo. Mientras tanto, el intérprete que estaba delante termina su presentación y deja libre el lugar. Huna le dice a Yuki que su profesora le enseñó a tocar su propia música, pero que todavía no tiene un estilo propio definido. Por sus palabras, Yuki se da cuenta de que su profesora es bastante estricta. Al escuchar esto, Huna se pone un poco triste. Yuki piensa para sí mismo que odia verla sin sonreír. Comenta que su habilidad para tocar una canción después de escucharla una sola vez es un gran talento, porque entender la música solo con oírla es difícil, y casi nadie puede copiarla al primer intento. El talento de Huna lo deja completamente impresionado. Mientras tanto, el hombre que está cerca llama al siguiente participante. Entonces Yuki le cede el lugar a Huna,
dejándola ir a tocar. Juna camina hacia ahí con alegría. Luego se sienta y empieza a tocar el piano, y Yuki se sienta un poco más cerca, en silencio, ya que hace mucho tiempo que él no toca. Ella le cuenta que, hace años, sus padres se conocieron en un concierto de piano, donde su madre estaba tocando y su padre había ido a escuchar. Yuki se sorprende al oír esto, porque la historia se siente muy parecida a la experiencia que están viviendo Yuki y Juna, y ella parece querer disculparse. Su comportamiento se vuelve un poco extraño. Yuki explica que no es nada, que la gente suele hacer esas cosas y que casi nunca tienen un significado profundo. Menciona que él mismo hizo muchas cosas importantes con su banda en Estados Unidos. Luego explica que no dejó que todo terminara así porque quería arreglar un transporte para él mismo en el parque de diversiones, pero por alguna razón no lo hizo. Juna dice que de su lado pasó lo mismo. Entonces Yuki la mira con sorpresa y, al ver su sonrisa, siente que juntos podrán arreglárselas bien. Empiezan a tocar juntos, y la gente alrededor los elogia mucho. Ambos lo disfrutan enormemente, y Juna siente como si en ese mundo solo estuvieran ellos dos sentados ahí. Así, los dos disfrutan plenamente de la tarde, tocando el piano y sincronizando las melodías entre ellos. Después, la canción termina, y el público la disfruta mucho. Yuki también escucha a Juna decir que hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto tocar el piano, y que se siente muy feliz. Entonces Yuki empieza a decir algo, pero se detiene, sin querer arruinar su buen ánimo. Poco después, escuchan el sonido de los aplausos, mientras un hombre cercano sigue elogiándolos. Y no es otra que la criada de Juna quien se acerca y les informa que ya es hora de volver a casa. Al verla, Juna se sorprende un poco. Él mira a la criada y se da cuenta de que le resulta muy familiar, recordando que era la misma sirvienta del concierto. Comprende que los han encontrado, y aún así se siente casi como un milagro. Como Juna no se había reunido con esta gente hasta ahora, parece que por fin ha llegado el momento de que se vaya con ellos. Ella da la impresión de que está a punto de lanzar muebles por los aires. Ahora piensa para sí mismo que quizá nunca vuelva a encontrarse con Juna y que ni siquiera pudo intercambiar información de contacto con ella. Por otro lado, la criada aprieta el puño con fuerza, llena de ira, y Yuki le pregunta si es la sirvienta de la joven. Da un paso al frente y le pide saber su nombre, pero los ojos de la criada están cargados de enojo. Ella le ordena que salga afuera con ella. Yuki protesta diciendo que ni él ni Juna han hecho nada inapropiado, pero ella insiste en que la acompañe. Ambos salen al exterior, donde Juna tranquiliza a Yuki diciéndole que ella misma explicará todo correctamente. Yuki solo responde que sí, y luego se pregunta por qué dijo eso. Al poco rato, llega un coche con su conductor, y al verlo, Yuki se queda con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Nota que se trata de un automóvil extremadamente lujoso, y hasta la expresión del conductor parece bastante enfadada. Entonces la criada dirige su atención hacia Yuki, y él se sobresalta cuando ella se lanza de repente hacia Juna, armando un alboroto, mientras su puño pasa peligrosamente cerca del rostro de Yuki, como si fuera a golpearlo. Juna grita su nombre desde atrás y la detiene. La criada se ríe y dice que solo estaba bromeando, mientras Yuki se queda allí en shock, sintiendo que aquello definitivamente no parecía una broma. Con nerviosismo, Yuki pregunta si ella es una artista marcial. La criada responde que es una ninja, y que por eso sirve tanto como criada como guardaespaldas de Juna. Ella nota que, cuando acercó el puño al rostro de Yuki, él no se inmutó, y le pregunta si tiene alguna habilidad. Yuki explica que su madre le enseñó algo de defensa personal, pero que no tiene experiencia real peleando. Tal vez necesite algo más que tutoriales de YouTube. Entonces los detienen y les dicen que todo fue un error suyo, lo que deja a ambos sorprendidos. Después, la criada se acerca a Juna y expresa su alivio al verla a salvo. Juna se disculpa por los problemas y menciona que también puso a Koshiro en una situación difícil. Al oír ese nombre, Yuki se sorprende, y Juna dice que quiere presentarlo adecuadamente. Ella explica que la criada se llama Chikage y que el conductor es Koshiro Yamabuki. Son tío y sobrina, asignados personalmente para cuidarla. Yuki queda aún más asombrado. Entonces la criada le dice a Juna que, si pensaba escaparse, debería haberlo consultado primero con ella. Explica que, de haberlo hecho, quizá habría podido cooperar. Juna se sorprende. La criada añade que pensó que Juna podría haber estado en peligro, ya que no tenía amigos y algo podría haberle ocurrido. Sin embargo, admite que nunca imaginó que Juna fuera tan astuta, lo que la entristece un poco. Piensa para sí misma que había asumido que Juna no tenía amigos, pero claramente no es así. Mirando a Yuki, le dice a Juna que la salvó, porque de lo contrario algún perro callejero podría haberla mordido. Al escuchar eso, Yuki se queda un poco sorprendido.
Luego la criada agrega que deja marchar a Yuki porque Huna se lo pidió. Le dice que ya puede irse y también informa a Huna que es hora de volver a casa. Al escuchar esto, Yuki y Huna se miran, y algunos recuerdos vagos comienzan a aflorar en sus mentes. Entonces la criada llama a Huna, y ella da un paso al frente, pero mira a Yuki y dice su nombre. Mientras tanto, él se pregunta si dejar que Huna se vaya así realmente es lo correcto. Piensa que, si Huna se va hoy, quizá nunca tenga otra oportunidad. Este es el momento de detenerla. Pero luego se pregunta qué pasará si ella se niega. Al fin y al cabo, esa emoción pertenece a su propio corazón, y él no sabe realmente qué siente Huna. En ese punto, no está seguro de qué hacer. Entonces recuerda lo que Huna había dicho, que quería seguir el ejemplo de Yuki. Recuerda cómo ella, sin miedo, dio su primer paso, saltó y disfrutó el día al máximo. De forma juguetona, Yuki le pregunta desde atrás cuándo se volverán a ver, y ella se gira sonrojada. Yuki, también ruborizado pero reuniendo valor, confiesa que no quiere que se separen así. Quiere intercambiar información de contacto. Feliz, Huna le dice que pensaba lo mismo y se acerca a Yuki. Pero de repente la criada interviene, levanta la mano para detener a Huna y grita que recuerde cuál es su lugar. La criada afirma que el mundo de Yuki y el mundo de Huna son completamente diferentes. Yuki pregunta si eso significa que ella y Huna no son amigas. La criada responde que ella es la criada de la joven y Huna es su ama. Yuki comenta que eso explica por qué Huna se escapó de casa sin consultarle, lo que enfurece aún más a la criada. Yuki sugiere que ella se quede cerca para que Huna pueda tratarlo como a un amigo y hacer cosas sencillas con él. Pregunta si de verdad hay alguna diferencia entre ellos dos, cuando ambos están bajo el mismo cielo. La criada grita que sí, que hay una diferencia. Al oír esto, Yuki se enfurece de verdad, y la criada da un paso al frente y se coloca frente a él. Huna grita desde atrás pidiéndoles que se detengan, y explica que esta criada está ligada a su familia. Su familia ha servido al grupo Tenkoin durante generaciones, y Chikage ha sido también su cuidadora desde la infancia. Mientras tanto, Chikage advierte que debe controlarse, porque si algún rufián callejero tocara a Huna, ella le rompería los huesos y lo arrojaría al mar. A Yuki le parece aterrador, mientras que Huna dice que no quiere que sigan con ese tipo de bromas, porque realmente disfrutó el día y no quiere que las dos personas más cercanas a ella terminen peleando. Viajar por mar de pronto suena muy peligroso. Al escuchar esto, ambos guardan silencio de repente. La criada se enfurece, preguntándose cómo Huna se volvió tan cercana a Yuki, mientras que Yuki se sonroja al oírlo. Huna, mirando a Yuki con calma, le dice que simplemente dijo lo que se le vino a la mente. Al escuchar eso, Yuki también empieza a sonrojarse. Mientras tanto, la criada declara en voz alta que, mientras ella esté presente, no se intercambiará ninguna información de contacto. Le dice a Yuki que su día con Huna ha terminado, y que es definitivo. Yuki se da cuenta de que Chikage no tiene derecho a decir eso, lo que sorprende también a Huna. Piensa que tendrá que lograr que la criada esté de acuerdo sin pelear, así que le dice que se encargará él mismo. Al escuchar esto, Chikage admite que se alegra de que Yuki finalmente lo entienda. Entonces él dice que, en su lugar, ingresará a la Academia Kikut. Tanto Huna como Chikage se sorprenden. Yuki añade que ha oído que la academia también acepta estudiantes externos, lo que hace que Huna se pregunte si eso realmente es posible. Dice que presentará el examen y luego asistirá a la misma escuela a la que va Huna. Y después le dice a Huna que quiere que ella sea su novia. Confiesa que, aunque se acaban de conocer, ya le gusta. Al escuchar esto, un profundo rubor cubre el rostro de Huna. Ella piensa para sí misma que, después de aquel salto, realmente estaba muy arriba. Y ahora se pregunta si de verdad podrá sentirse libre en el cielo, o si el peso del estatus de su familia la arrastrará de nuevo hacia abajo. Yuki y Huna se ponen rojos y se quedan de pie en un silencio incómodo, cuando de repente Chikage le grita a Yuki, dejándolo completamente desconcertado. Ella le advierte a Huna que no se relacione con personas tan insignificantes, pero Huna ignora a Chikage y se acerca a Yuki. Admite que no puede darle una respuesta adecuada en ese momento y que necesita algo de tiempo. Yuki responde con calma que no hay problema. Tiene todo un año, y si falla el examen, aceptará la derrota por su cuenta. Huna, casi brillando de alivio, pregunta qué pasará si la prueba. Yuki responde que seguirán con su plan. Al oír esto, Huna sugiere intercambiar números. Cuando Yuki duda, ella lo tranquiliza diciendo que está bien, ya que no sabe qué traerá el próximo año y, según lo que ha leído, esa es la mejor forma de que los amigos se mantengan en contacto. En ese momento, Chikage se acerca a Huna, pero de pronto su padre baja del auto. Revela que ha estado observándolo todo en silencio desde dentro y que ahora siente que debe intervenir.
Huna queda completamente atónita. Yuki, igual de sorprendido, ve a Haruomi Tenkoin dirigirse directamente hacia Huna. Ella pregunta si su padre había estado allí todo el tiempo, y él lo confirma antes de dirigir su atención a Yuki. Yuki se presenta, diciendo que es un placer conocerlo y disculpándose por haber sacado a Huna sin permiso. Haruomi responde que no hace falta disculparse, ya que su hija también tuvo parte en ello. Luego fija la mirada en Yuki y le pide una conversación honesta, dejando de lado la competencia sobre si realmente aprobará el examen. Las palabras de Yuki despiertan recuerdos de las propias experiencias pasadas de Haruomi. Sorprendido, Yuki escucha mientras Haruomi explica que él también fue alguna vez como Yuki, desafiando a la autoridad siempre que podía. Pero después de convertirse en padre y en dueño del grupo Tenkoin, su perspectiva cambió. Se dio cuenta de que debía pensar todo con cuidado, creyendo que su hija merecía a una persona adecuada y noble. Al parecer, hacerse adulto empieza con una charla en la sala de juntas. Haruomi mira a Huna mientras habla de su prometida, señalando que ella también llevó a su vida a un chico sin estatus ni reputación especiales. La situación es impactante, pero no desalienta a Huna. Escuchando con atención, Yuki empieza a entender las cosas con mayor claridad. Se da cuenta de que todo lo que Huna compartió no es ni una mentira ni una broma. Al poco tiempo, Yuki se abre y revela que proviene de una familia monoparental que tiene una pequeña tienda de bicicletas en una zona humilde. Confiesa sinceramente que no tiene estatus ni fama, pero promete darlo todo para convertirse en un hombre digno de Huna. Jura aprobar el examen de ingreso y entrar a la misma academia, y si falla, promete no volver a verla nunca más. Vender bicicletas de pronto suena dramáticamente romántico. Al oír esto, Huna empieza a escuchar con más atención, notando que él viene de una familia monoparental con una tienda de bicicletas. Yuki explica que no es nada extraordinario, recordando a alguien que conocía, un pequeño dueño de un taller de autos que también creció en una familia monoparental. La historia le resulta cercana, y pregunta si esa persona vivió feliz. Haruomi explica que ese hombre se enamoró de una mujer y tuvo que abandonar a su padre para ser adoptado por una familia adinerada. Añade que, si no hubiera sido adoptado, su vida no habría cambiado de forma tan drástica, y que cuando su padre enfermó, apenas le envió dinero. Haruomi pregunta si alguien así podría ser realmente feliz, y luego les dice que olviden esos hechos del pasado. Volviéndose hacia Yuki, le pregunta si entiende sus sentimientos y lo invita a hacer cualquier pregunta. Yuki dice que no tiene ninguna, afirmando que su único plan es volver a ver a Huna después de aprobar el examen. Al oír esto, Haruomi pregunta si eso es realmente aceptable, creyendo que ambos deberían mantenerse en contacto. Encantada, Huna se acerca a su padre y le pide permiso para intercambiar información de contacto. Su padre se lo concede, y ambos le dan las gracias. En ese momento, Chikage pregunta si de verdad está bien. Haruomi la tranquiliza, diciendo que luego guiará a Huna y señalando que no están saliendo oficialmente ni planeando matrimonio. Añade que él mismo tampoco elevaría demasiado las expectativas, ya que solo se trata de hacer un nuevo amigo. Chikage asiente, diciendo que espera lo mismo. Luego Haruomi explica las reglas para sus encuentros. Afirma que nunca se reunirán a solas. Chikage siempre deberá acompañarlos, y cada vez que planeen ir lejos, deberán presentar un plan de viaje con anticipación. Yuki no tendrá que involucrarse en los estudios u otras actividades de Huna. Enfatiza a Yuki que él y Huna son solo amigos, así que su comportamiento y sus conversaciones deben mantenerse dentro de ese límite. Se disculpa por ser estricto, pero insiste en que cualquiera que interfiera con el grupo Tenkoin debe ser tratado con cautela. Añade que la información de contacto de Yuki también será compartida con Chikage Yamabuki y otras partes relevantes. Haruomi continúa explicando que su relación debe mantenerse en secreto. Nadie de la familia ni amigos debe saberlo, y no se debe publicar nada en internet. El rostro de Huna siempre debe permanecer oculto. Por último, destaca la regla más importante: el toque de queda comienza a las 7 de la noche. Tanto Yuki como Huna aceptan felices estas condiciones. Les asegura que eso es todo lo que quería explicar y recalca a Huna que las reglas también se aplican a ella. Luego le pregunta a Yuki si tiene alguna objeción. Yuki responde con firmeza que no tiene ninguna. Haruomi aclara que esto es una promesa. Si se rompe, o si Yuki actúa de una forma que viole estas reglas, entonces, al fallar el examen, su relación con Huna terminará de inmediato y sin derecho a reclamos. Yuki le asegura con confianza que lo entiende y promete dar lo mejor de sí. En ese momento, Yamabuki se acerca a Yuki y le sugiere que intercambien contactos también. Mientras lo hacen, le pregunta si podrían hacerse amigos. Al escuchar esto, Chikage se opone con dureza, insistiendo en que eso es imposible e innecesario.
Yuki argumenta que ser amigos podría facilitar un poco las cosas, pero Chikage explica que su relación es estrictamente profesional y que no hay necesidad de amistad. Aclara que debe vigilar de cerca a Yuki, ya que no quiere que ponga un solo dedo sobre Huna durante este tiempo. Yuki queda sorprendido por su severidad, mientras Huna espera en silencio un poco de flexibilidad. Ver personas vigilando como halcones parece algo normal aquí, y Yuki se sorprende, mientras Huna suplica que, si no puede llevarse bien con él, se sentirá sola. Al oír esto, Chikage guarda silencio, incapaz de responder, y finalmente dice con enojo que, mientras Yuki sea temporal, no ve ningún beneficio en la situación. Yuki se ofrece a ser el amigo temporal de Chikage. Ella acepta, pero solo hasta que su relación termine. Entonces Yuki pregunta si, después de aprobar el examen, Chikage se convertiría en su amiga permanente. Huna comenta feliz que le encantaría verlos convertirse en amigos de verdad. Chikage responde que ahora no le queda otra opción. Las negociaciones de amistad requieren precisión militar. Yuki se enfrenta a Chikage y hace una promesa justo cuando Haruomi empieza a irse. Lo llama para que se detenga, y Haruomi se gira preguntando qué sucede. Yuki explica que necesita el consentimiento de Haruomi para hacer paracaidismo, ya que quiere ir con Huna. Un poco sorprendido, Haruomi pide confirmación. Yuki aclara que quiere ir junto a Huna, pero hoy pasaron el tiempo haciendo bungee jumping. Haruomi pregunta al respecto, y Huna añade que él hizo el salto hoy. Al darse cuenta de lo aventureros que ya han sido ambos, Haruomi empieza a buscar una excusa respecto al paracaidismo. Entonces Huna pone una expresión inocente, como de cachorro, mientras hace su petición. Al verla, Haruomi no puede negarse y les concede el permiso. Tanto Yuki como Huna se llenan de emoción, y así el primer día de Yuki conociendo a Haruomi, llega finalmente a su fin. Las caras lindas vencen a las políticas corporativas. Más tarde, Yuki está recostado con la cabeza apoyada en el regazo de Huna cuando nota a Chikage de pie frente a ellos, mirándolo fijamente. Huna también se sorprende. Chikage se acerca y le dice a Huna que les ha traído bebidas. Huna se disculpa por las molestias, pero Chikage le asegura que no hay problema, diciendo que es su deber como criada. Luego Chikage regaña a Yuki, diciéndole que no debería estar acostado en el regazo de Huna en público. Huna explica que solo lo estaba tratando como a un amigo, pero Chikage advierte que ese tipo de acciones con el sexo opuesto pueden causar problemas. Añade que esperan que Yuki lo entienda, aunque en realidad quizá no tenga idea. Descansar en regazos en público claramente viola las leyes. Después de eso, Huna hace otra propuesta y llama a Chikage, pidiéndole que se acueste en su regazo. Chikage exclama sorprendida, cuestionando la petición de Huna. Huna explica que, incluso si alguien las ve así, pensará que solo son amigas. Chikage se opone, diciendo que es una sirvienta y que no puede permitirse hacer algo así con Huna. Pero Huna insiste en que, si no lo hace, parecerá que está tratando a Yuki de forma especial. Sin más opción que guardar silencio, Chikage se recuesta a regañadientes en el regazo de Huna. Durante ese tiempo, Huna menciona que la próxima semana se revelarán los primeros resultados de la investigación sobre su amistad. Advierte que, si algo sale mal, la relación entre Yuki y Huna podría terminar. Huna le dice a Chikage que no se preocupe tanto, y Yuki añade que simplemente esperarán los resultados. Las auditorías de amistad dan más miedo que los exámenes parciales. Mientras tanto, Yuki piensa que no ha hecho enemigos, y menos aún dentro del grupo Tenkoin. En ese momento, Huna llama a Yuki por su nombre. Él le pregunta qué ocurre. Y ella explica feliz que la familia de Yuki tiene una tienda de bicicletas y que quiere ir a dar una vuelta allí. Incluso añade que ya lo anotó en su diario. Al escuchar esto, Chikage se enfurece todavía más. Al día siguiente, Yuki trae una bicicleta y anuncia que le va a enseñar a Huna a andar. Al escucharlo, Huna se pone súper contenta y lo llama profe, lo que hace que Yuki se sonroje un poco. Chikage también le recuerda a Yuki que explique todo con cuidado y correctamente, porque al parecer ahora las lecciones de vida vienen con casco incluido. Después de explicarle lo básico a Chikage, Yuki le dice que tenga cuidado con los frenos y que no los apriete demasiado fuerte. Explica que si se bloquea la rueda delantera, la bicicleta puede volcarse, y si se bloquea la trasera, puede patinar. Ambas situaciones son peligrosas si no se manejan bien. Luego ajusta la bicicleta para ella. Yuki ayuda a Huna a subirse a la bicicleta y le explica que todo lo demás dependerá de la práctica. Le pone un casco y le muestra cómo controlar los pedales, asegurándole que la va a sostener para que no se caiga. Agrega que poco a poco va a aprender a mantener el equilibrio sola. Paso a paso, él sostiene la bicicleta y guía a Huna para que mantenga el equilibrio. Luego la suelta desde atrás, y Huna empieza a andar sola.
Chikage y Yuki observan atentamente desde atrás. Mientras Huna avanza, se pone nerviosa y le pregunta a Yuki si debería usar los frenos. Él le dice que siga así, tal como está. Cuando va en línea recta, Yuki de repente le grita que gire el manubrio hacia la derecha, dándose cuenta de que había olvidado que era su primera vez. Nerviosa, Huna entra en pánico y pregunta cómo frenar la bicicleta. Huna logra girar la bicicleta, sorprendiendo y dejando muy impresionado a Yuki. Chikage también empieza a felicitarla, diciendo que su técnica es notable y que lo hizo perfecto. Todos piensan lo increíble que es ella. Justo entonces, surge un pequeño problema. Yuki le grita que use los frenos, pero Huna duda, preocupada porque las ruedas puedan bloquearse. Él le pide que confíe en él y le explica que, a la velocidad que va, eso no va a pasar. Huna sigue sus instrucciones, frena, y la bicicleta se detiene. Huna sonríe llena de felicidad. Yuki se acerca y le ofrece su hombro a Huna, diciéndole que baje de la bicicleta despacio. Piensa para sí mismo que sus reflejos son realmente impresionantes, ya que no se confundió en ningún momento. Le dice que lo hizo muy bien. De esta forma, Yuki queda bastante cerca de Huna y se da cuenta en su interior de que rompió una de las reglas. En ese momento, Chikage hace sonar un silbato y le dice que estuvo demasiado cerca por más de 3 segundos y que eso ya es suficiente. Yuki se pregunta qué será exactamente esa regla de los 3 segundos. Más tarde, al llegar a un parque, Huna pregunta si puede dejar la bicicleta estacionada ahí. Yuki se sienta y empieza a felicitarla, y ella responde que ahora le toca a él. Él la elogia aún más, incluso por lo bien que come. En ese momento, Chikage anuncia que ya salieron los resultados de la evaluación de la relación de Yuki, revelando que su madre vive sin haberse casado y preguntando por el paradero de su padre. Chikage explica que lo único que sabe es que su padre murió cuando Yuki era chico y que su madre nunca habló mucho del tema. Especula que quizás su madre estuvo ligada a su padre sin reconocimiento legal. Cuando Chikage le pregunta si su madre no se lo contó por vergüenza, Yuki responde que no sabe nada, ya que ella nunca compartió su pasado con él, ni él tampoco preguntó. Durante esto, Yuki recuerda la promesa de su madre de que lo iba a criar bien y que no debía preocuparse por el pasado. Mientras tanto, Huna le pregunta a Chikage si esto afectará su amistad de alguna manera. Chikage dice que no, aunque no puede ignorarlo del todo. Por ahora, los informes están claros. Luego les dice a todos que Yuki va a tener que responder preguntas sobre sus métodos. Yuki asiente, diciendo que lo entiende. Huna mira a Chikage con una expresión inocente, lo que hace que Chikage llame descuidado a Yuki para aliviar el ambiente, recordándoles que todo esto es necesario. Yuki le dice que no se preocupe. En ese momento, Chikage se emociona y explica que no recuerda el rostro de sus padres porque ella también es una hija ilegítima. Fue criada por su abuelo y su tío, quienes nunca le permitieron ver nada relacionado con su madre. Por eso no puede recordar su cara, y es así como se siente identificada con Yuki. Huna se sorprende de que Chikage pueda hablar de cosas tan personales y exclama que hizo todo eso porque Huna la estuvo mirando raro todo el tiempo. Yuki señala que, al final, ellos son amigos. Chikage le advierte que no saque conclusiones equivocadas, mientras Huna le dice a Yuki que entienda que Chikage es una amiga, ya que nunca tuvo amigas en la escuela. Ante esto, Chikage se enoja aún más y empieza a gritar. Al verla así, Yuki se suaviza un poco y dice que va a llamar a Chikage por su nombre de pila. Chikage le pregunta quién le dio permiso para hacer eso. Huna comenta que Yuki todavía no se lo contó a su madre. Ella dice que quiere conocer a su madre, pero Yuki le pide paciencia, ya que no sabe si va a aprobar o reprobar el examen. Chikage le pregunta si está planeando fallar, y él responde que no. Entonces ella dice que, para fortalecer su relación, va a necesitar conocer a la madre de Yuki. Huna pregunta si su madre tendrá algo que decir sobre su relación. Yuki explica que su madre investiga todo antes de que él vaya a algún lado y se lo cuenta a Huna. Nivel detective de mamá confirmado. En ese momento, Huna le dice a Yuki que de ahora en adelante quiere pasar más tiempo con él. Saca su diario y se lo muestra, diciendo que quiere que él siga lo que escribió ahí. Yuki se sonroja un poco y acepta, preguntando por la promesa que le hizo a su padre. Huna dice que está de acuerdo con esa promesa y luego pregunta si la madre de Yuki no es muy chismosa. Él explica que su madre puede parecer estricta, pero no lo es. Simplemente no le gusta la deshonestidad. Le asegura a Huna que no se preocupe. Luego promete contarle a su madre que hizo una amiga y que sale con ella. Huna responde feliz, pidiéndole que la cuide. Ahora la amistad también necesita permisos oficiales. A la mañana siguiente, Huna y Chikage llegan a la casa de Yuki.
Preguntan dónde está su madre, y él explica que está trabajando con una bicicleta, así que van a tener que esperar un rato atrás. Las hace sentar y empieza a encargarse de algunas tareas de la casa antes de decidir ir a ver a su madre. En ese momento, Huna le manda un mensaje, lo que pone bastante nervioso a Yuki. Cuando va a ver a su madre, la encuentra trabajando con la bicicleta. Le explica que vino para presentarle a una amiga. Ella le pregunta por qué su amiga querría conocerla, diciendo que una amiga es suya, no de ella. Aún así, finalmente acepta dejarlo ir con su amiga. Apenas llegan, Huna se presenta alegremente ante su madre. La madre de Yuki se queda sin palabras. No puede creer que la hija de la familia Tenkoin esté frente a ella y solo atina a disculparse. Al ver todo esto, Yuki piensa para sí mismo que sabía que su madre se iba a interesar. Las visitas sorpresa también deberían usar casco. Llama a su madre, y ella se da vuelta para mirarlo. Luego él mira a Huna y a Chikage, que están paradas ahí. Huna se disculpa rápidamente por la sorpresa, pero ella responde que todavía no puede creer que la hija de la familia Tenkoin haya venido hasta ahí. Entonces todo queda claro para la madre de Yuki, la amiga con la que él estuvo saliendo no es otra que Huna. Mira a Yuki buscando confirmación mientras les dice a las demás que pasen a la sala de arriba. También quiere escuchar la historia desde el lado de Huna. Durante el té, Huna se disculpa por lo pequeña que es la habitación, pero Yuki comenta que el ambiente es muy agradable. Mientras tanto, Chikage le susurra a Yuki que el cuarto es bastante antiguo, aunque tal vez Huna lo encuentra refrescante. En ese momento, la madre de Yuki los mira a los tres con una mirada filosa. En medio de la charla, Yuki le pide casualmente a su madre que prometa no enojarse por todo esto. Ella le pregunta cómo terminó metido en semejante lío, y él explica cómo empezó todo antes de contarle la historia completa. Después, su madre comparte lo que piensa. Dice que al principio no tenía ningún problema mientras él quisiera ir al concierto feliz por su cuenta. Pero al ver cómo se desarrolló todo tan de cerca, pensó que iba a apoyar los sueños de Yuki. Sin embargo, ahora siente que él se hizo una idea equivocada. Agrega que Yuki quiere una relación a largo plazo, algo con lo que ella no está de acuerdo, y que no va a permitirlo para los dos. Al escuchar esto, Yuki y Huna quedan sentados en silencio, completamente impactados.